ha terminado un año y, y bueno, gracias a las misericordias de Dios, hoy estamos aquí empezando este tema en este día santo y, y bueno, pensaban en una reflexión de todo lo que vivimos en el año que ahora pasó, ¿sí? Estoy segura que pues ha sido un año muy significativo, ¿cierto? Para cada una de nosotros. Ha sido un año de luchas, un año de construir y volver y construir. Un año de, también que podríamos decir, ¿no? De propósitos que quizás pues no se cumplieron, que no cumplimos y se quedaron pues sin florecer, ¿cierto? Tal vez hábitos que se querían cambiar o sustituir y, y resultó solo una ilusión porque tampoco lo hicimos, ¿cierto? Eh, por lo menos por mí, muchas cosas de estas han sucedido. Mm, porque claro, no sabía cómo hacer un contraste para todo esto y lograrlo. Eh, en las líneas, pues nosotros hemos podido ver la evidencia de que Dios ha estado guiándonos. Y en la línea general, pues nosotros podemos ver dónde nos encontramos y, y que nos estamos aproximando rápidamente a la ley dominical, al decreto que simbólicamente lo decimos que es una ley dominical. Eh, las líneas nos han enseñado que la igualdad es un tema profético y que pues probará a cada persona. En cada campal estamos viendo este tema y cada vez podemos comprenderlo mejor. Eh, claramente sabemos que en qué consistirá la prueba, que la prueba se trata de igualdad de género y son muchos aspectos los que necesitamos entender. Eh, podemos de que, de que toda persona sexista también es homofóbica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve a sí misma superior y pues que también serán personas que se van a poner en contra de la igualdad o de hecho que ya están en contra de la igualdad, ¿no? Entonces reflexionaba sobre todos estos puntos y bueno, también sobre eh, lo que el anciano Parminder nos ha hablado de cerebro rápido y bueno, quiero compartir en mis estudios mi entendimiento en este tema. Aquí de pronto van a escuchar ruido también de personas, pues porque aquí estoy al pie de una carretera y por donde coge señal el teléfono, entonces bueno, no hay internet en otra parte, así de que bueno, pido disculpas por eso, por el ruido. Mm. La verdad es un mensaje impopular en nuestro tiempo. Eso claramente lo podemos ver, que es un mensaje impopular, que lo es. Y me pareció muy interesante y muy linda esta cita. No sé si alguien quiera leerla. Yo lo leo, Sandra. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre presentándole fábulas
que conducen a la exaltación propia. Me gustó mucho esa cita, como muestra esa línea sobre línea. ¿Qué, qué entiendes, Lili, cuando ves esa cita? Que es como un patrón repetitivo, se repite en cada generación, porque hay una controversia real entre Cristo y Satanás, y nosotros y la humanidad somos los actores, los que estamos frente a eso, en esa controversia, directamente. Sí. ¿Algún otro pensamiento por esa cita? Pues, hermana Sandra, lo que yo veo es que sí hay un paralelo entre Cristo y nuestro tiempo. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos que comparar y contrastar es con la línea omega del Israel antiguo, pero me parece como interesante la última parte que dice que la metodología que utilizó Satanás fue fábulas. En el de Cristo fue parábolas, pero él utilizó fábulas. Que Sí, conducían a otro camino. Uh-huh. No como que no dejaban ver la realidad, sino que era la exaltación propia. sí, exacto. Como las fábulas conducen a esa exaltación propia, ¿no? Y que sabemos que las fábulas son lo opuesto a las parábolas. ¿Y cuál es esa verdad tan impopular en el tiempo del fin? Como yo por lo menos lo entiendo, eh, veo que es el tema de la igualdad de género, ¿sí? Que sería la aplicación que nosotros definitivamente le daríamos. No sé si alguien la entiende de manera, ¿cuál sería esa verdad impopular en nuestro tiempo? Yo estoy de acuerdo contigo, Sandra. Yo también. Porque vemos que hay lleva casi 6.000 años de patriarcado y y al llegar esta verdad, eh, por eso es popular, por, por la forma de pensamiento que ha traído, se ha venido en las generaciones. Así es. ¿Alguna persona que quiera leer esta cita? Yo Está leo si mucha. querés. Por favor. Nada más que si me la ahí está, porque no veía con todos los nombres y las homofobia. Cada persona necesita una educación inclusiva para poder entender la diversidad de género, porque cuando tenemos desconocimiento, tenemos información al respecto, y ahora que circula por las distintas redes información polarizada y que mucha de ella carece de evidencia, lo que ocurre es que se generan fobias, homofobia, transfobia, la transfobia. La homofobia es un miedo, pero es un miedo que se convierte en odio y el resultado es la homofobia. Lo que sucede es que cuando no conocemos algo
cuando no sabemos cómo es, lo que tenemos al fin es un desconocimiento y lo que termina generando es odio. Gracias. De nada. ¿Qué relación vemos con este texto, con esta conclusión, con lo que el mensaje que el anciano Parminder trae el movimiento de cerebro rápido, cerebro lento? ¿Vemos alguna conexión o cómo lo entendemos? Cuando Sí, acá la cita tiene habla de... Perdón. Adelante. Dale, Graciela, dale. Bueno, no sé quién era que iba a hablar. No, yo creo que sí, que tiene, porque el hecho de la reacción intuitiva o instintiva es rápida y no usa de demasiada información. En cambio, el movimiento se genera en el cerebro lento, como le dice Parminder, que, que es el que analiza y estudia y compara y saca sus conclusiones. Entonces, justamente se salta del desconocimiento o por desconocimiento se salta al miedo y del miedo al odio rápidamente. O sea, es una cuestión instintiva más que racional. Excelente, sí, claro, así es. ¿Alguien más? ¿Lili iba a hablar? No, ya Graciela dio, ya dio la idea. Sí, en la homofobia podemos ver cómo estos ¿Están ustedes mecanismos de todavía ahí lucha. o qué pasó? Que quedó un silencio. ¿Me Iba a escuchan? hablar alguien más, pero después quedó un total silencio, no sé si pasó algo. ¿Ahorita me están escuchando? Sí, yo escucho bien, quizás es el audio de Graciela. Oh, bien. Entonces decía de que en homofobia nosotros vemos estos mecanismos de lucha o huida que son propios del cerebro rápido, ¿sí? Porque vemos que hay miedo, que es huir, ¿cierto? Pero hay odio, que es pelear. Vemos como esto está totalmente conectado, ¿sí? Al cerebro rápido, la homofobia. Este tema del cerebro rápido ha llegado al movimiento como un tema profético. Y bueno, Haciendo Parminder ha hablado bastante, habló en el campal que hubo en mayo y habló en el campal antepasado sobre este tema. Y bueno, yo no voy en sí a repetir las palabras que el anciano Parminder mencionó. Voy a hablar de otros aspectos de este mismo sistema que, como él bien mencionó, es muy amplio, abarca todas las áreas del ser humano. Me parece, por lo menos a mí, que es muy importante entenderlo, entender muchos más aspectos de los que hasta ahora hemos podido tal vez investigar o ver, ¿sí? El cerebro rápido, el cerebro lento, juntos son mecanismos naturales, ¿sí? Pero estos mecanismos naturales están conectados
con toda nuestra vida. A ver, lo puedo decir de esta manera. Son las dos formas de función que tiene nuestro cerebro. ¿Sí? No es que tengamos dos cerebros, como ya han explicado, sino son dos funciones que tiene nuestro cerebro. Pero esas dos funciones que tiene el cerebro, vamos a ver que no solamente van a regir nuestros pensamientos, sino también nuestra bioquímica, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo hay estas dos maneras de función, ¿sí? Cómo esto gobierna nuestro organismo. El cerebro rápido es una función natural, pero esto está totalmente conectado con el tema de la homosexualidad, porque las personas que están viendo el tema de la homosexualidad con este cerebro, pues están fallando. Están fallando porque al ver de que hay un sistema o cerebro lento, que es la parte que razona, que decide, que analiza, que es crítica, entonces van a pensar de que la homosexualidad es una decisión, pero al igual que este cerebro rápido, que es algo natural, que no podemos quitar, no podemos cambiar, que nacemos con él, asimismo, la homosexualidad no decidimos, no la elegimos. Yo soy heterosexual y no podría elegir ser homosexual porque no puedo cambiar mi cerebro. En un tema anterior yo dije de que la sexualidad radicaba en el cerebro y entre más estudio y investigo, definitivamente es así. Y el anciano Parminder ha hablado de estos temas usando la metodología por parábolas, comparando, contrastando, de que este es un sistema natural y ser homosexual también es natural. Ese cerebro rápido, voy a enfocarme primero ahí y luego vamos luego a ver lo que es el cerebro lento y cómo eso impacta nuestra vida. Este cerebro rápido es aquella parte del cerebro que opera de una manera, pues, como ya sabemos, intuitiva, sorpresiva, ¿sí? Actúa sin nuestro permiso, sin nuestro control. Él es impulsivo, es automático, es instintivo, es trabajador, está activo ahí porque está conectado a es un tema de supervivencia, ¿no? Si nosotros no tuviéramos este sistema, pues nos expondríamos al peligro y no tendríamos ese sistema de lucha o de huida. Entonces, esa función del cerebro se encarga de la supervivencia. Y ante las situaciones, él es el que interpreta, ¿sí? ¿Cómo se entiende? ¿Esto como una amenaza? Entonces, si este cerebro rápido, un evento lo entiende, lo interpreta como amenaza, hay una reacción bioquímica, hay una orden al cuerpo. Y las glándulas adrenales, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir cortisol. Y ese cortisol es el que genera ese mecanismo de lucha o huida, porque es lo que hace que la sangre, que el oxígeno vaya a los músculos, a las piernas, a los brazos, para tener mucha fuerza, ya sea que la vayas a usar para correr o para pelear.
Esto compromete toda la vida, todos los órganos, todos los sistemas, todas las relaciones, todo. Entre más uno pueda investigar estos dos sistemas, vemos cómo, y también podemos ver cómo está totalmente relacionado con nuestra naturaleza inferior, las pasiones bajas, y cómo sistema 2, que es reflexivo también, como con nuestra naturaleza superior. Algo muy, muy interesante es que con este tema, el anciano Parminder trajo el conocimiento de los sesgos cognitivos, la visión de túnel, ¿sí? Lo que ves es todo lo que hay. Y bueno, yo analizando todos estos temas, viendo mi experiencia, como muchos ya conocen, que fui formada en medicina alternativa y he tenido que deconstruir mucho de eso, porque con este estudio me di cuenta de que había una mala manera de pensar respecto al tema de la vida saludable y quería hablar un poco de eso. O sea, el tema de la vida saludable y el bienestar ha sido un tema mal entendido. ¿Sí? Todo lo que es medicina alternativa y naturismo ha sido un tema mal entendido. Se ha interpretado de manera errónea la reforma en la salud. Muchas personas erramos muchas veces en esto. Y es gracias al mensaje que nosotros hemos podido deconstruir. Pero no sé aún si todavía haya alguien que no tiene claro esto y bueno, por eso quería también compartir. No sé si ustedes han notado cómo el mensaje de la medicina alternativa y el naturismo es un mensaje muy sesgado. Tiene mucho de visión de túnel. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Se escucha? No sé si se me fue el internet. Ya, ahora escucho. Estamos pensando la respuesta. Ah, bien. Es que yo pues no veo aquí si hay internet o no, entonces si se va como que yo quedo hablando sola. Yo, mientras tanto que los demás se animan a dar su perspectiva, yo pienso que sí, que de hecho, pues la mirada de alternativo y quizás muchos caímos en lo mismo. Eh, y ahorita con lo que hemos ido aprendiendo se han ido erradicando quizás esas malas ideas que teníamos. Por ejemplo, yo creo que en un momento dado, hace 3 años, éramos en contra de las vacunas, por ejemplo. Entonces, yo pienso que ahorita lo alternativo es un apoyo de lo científico también, pero son como que tienen que ir unidas, no pueden ir separados o antisistémico. Esa sería mi pensamiento frente a eso. Gracias, Judy. Sí, muy interesante. ¿Puedo? Adelante, César. Bueno, considero que en este punto en particular tiene que ver más que todo con el tema de la metodología. Como ya Judy lo estaba diciendo, cosas como tipo en contra de la vacuna o digamos, bueno, de hecho, la anciana Tess hablaba el año pasado sobre la iridiología en el Campal de Brasil. Entonces, cosas como esa, ¿no? De andar relacionando, por ejemplo, la fractura en un brazo con una raya en tu iris
cómo tú llegas a esa conclusión sin ningún método científico, ¿ves? Entonces creo que sí, o sea, definitivamente este mensaje de la medicina alternativa falla en eso y cae en esa visión de túnel porque no tienen un método científico con el que comprobar las cosas, y esa es la diferencia con el mensaje de la reforma pro salud que nosotros comprendemos hoy, pero consistentemente, no de una forma incoherente como otras ramificaciones, ¿no?, del adventismo. Gracias, César. Muy interesante. Claro que sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, yo, claro, capaz que me perdí un buen rato de oír, no sé realmente lo que hablaron, pero no entiendo mucho de, de por qué decís que la medicina alternativa y el naturismo son sesgados. No me quedó claro. No sé si ya lo dijiste, no te preocupes, después me mandan la grabación y si no lo dijiste, quizás me podías ayudar a No, entender. Graciela, no lo he dicho aún, solamente estaba preguntando para ver pensamientos acerca de este tema. Por ejemplo, antes yo no me tomaba una pasta, yo no me tomaba nada de pastillas. Yo tenía el concepto que eso me envenenaba la sangre, y yo no tomaba nada de eso. Gracias a Dios ahorita y a la metodología, ya tenemos claro eso. Gracias, Lili. Claro, totalmente. Así es. Bueno, porque yo he podido ver esta visión de túnel y esta comprensión tan sesgada en la medicina alternativa. De hecho, todos podemos ver que este tema de la medicina alternativa está aumentando a pasos gigantes. Y en pandemia ha aumentado mucho más, porque precisamente las personas no quieren vacunarse, las personas quieren tomar productos naturales para evitar el COVID. ¿Y eso qué es? Es una locura. Teorías de conspiración. Exacto. Pero hay mucho más que entender de esto. Y es que en el adventismo, esto es parte de ese bagaje del adventismo, porque allí cuando uno se hacía del lado de la medicina alternativa, del naturismo y empezaba a dar remedios naturales, todos lo admiraban. Ay, qué bueno que te dedicaste a esta obra, esta era la obra que hacía Jesús. ¿Sí? Cuando realmente, si bien estábamos errando en muchas cosas, en muchos aspectos, mucha gente muere por atenerse a tratamientos naturistas y no acudir a la medicina científica. ¿Por qué? Porque en gran parte cuando uno va a un instituto, una academia de medicina alternativa a estudiar, toda esta teoría se va centrando en que las enfermedades son causadas por la mala dieta, ¿sí? Entonces luego se cree que con tratamientos desintoxicantes, entonces la enfermedad se va, sea la enfermedad que sea un cáncer, ¿sí? Pero esto no resulta ser del todo cierto, porque si bien la dieta, la mala dieta hace daño, hay otras cosas que hacen mucho, mucho daño, y es el efecto del cortisol en el cuerpo. Este cerebro rápido que moviliza todos estos mecanismos del cuerpo, y cuando esto se convierte en un estrés que es sostenido a través del tiempo, lo que genera es inflamación, enfermedad. Entonces vemos a las personas que aunque cambien ciertas cosas de su dieta,
si no cambian su visión, su cosmovisión del mundo, pues siguen en estos estados de estrés sostenido, donde lo que está funcionando es su cerebro rápido y por lo tal se mantiene en esta respuesta constante de pelear o correr, ¿sí? Y esto es un sistema natural, pero solamente para casos de emergencia. Pero nuestra vida rápida, nuestro mundo lleno de desafíos y una cosmovisión un tanto errada eh, de nuestro mundo y también al relacionarnos con las personas nos lleva a interpretar todo como una amenaza. Esto realmente es lo que la ciencia está mostrando de que genera enfermedad. Dice que del 60 al 80% de las personas, esto está en un estudio que han publicado, que del 60 al 80% de las personas que consultan al médico por algún tipo de enfermedad son personas que han estado bajo un estrés sostenido por largos periodos. Entonces, este entendimiento de que con medicina natural nos vamos a curar de todo, pues es muy sesgado, ya que no tiene en cuenta este tema. No tiene en cuenta el tema del cerebro rápido. Se centra solamente, bueno, en la mayoría, en el sistema digestivo y cómo afecta. Claro, sabemos que afecta mucho, pero no es lo único. Y ahí hay muchas cosas más por entender porque dentro de ese naturismo, de esa medicina alternativa, realmente se descuida mucho lo que es una vida saludable. Se enfoca más en productos, ¿sí? En consumir productos que si bien los productos naturales tienen efectos buenos, en la medicina alternativa se les atribuye eh, imprudentemente poderes curativos que por lo menos muchos de ellos no son probados científicamente. Hace poco veía en la página de la BBC cómo, sí, van en aumento este tema, estas corrientes de medicina alternativa, pero realmente lo que esta doctora que hacía el análisis ahí decía era que eh, más que no ayudan, realmente hacen daño. Hacen daño porque muchas veces la persona no comunica al médico que está haciendo un tratamiento de esto y interfiere con, con las medicinas que sea que le esté aplicando, ¿sí? Interfiere con el sistema de coagulación, sistema circulatorio y esto. Entonces, siempre es necesario informar al médico si se está tomando algún producto natural. Y muchos que pues no quieren hacer los tratamientos, ¿no? Sino que quieren que con un producto natural solucionar todo. Ahora las personas, claro, yo ahora lo veo más claramente, ¿no? Cómo buscan afanosamente. Esta semana una señora me buscaba afanosamente para solucionar sus tumores que son gigantes con medicina natural, ¿no? Y yo le decía, no, yo no puedo poner en riesgo su vida, usted tiene que ir a una clínica y el doctor le va a mandar cirugía. Y luego, después de que usted salga, usted debe de implementar una vida saludable. Pero una vida saludable no es empezar a tomar productos naturales. Y coincidía pues con lo que esa doctora dice de que hay cosas que se ven que realmente sí mejoran la calidad de vida de las personas. Y me gustó mucho este análisis porque yo misma he podido ver eso, aún en mi propia vida. Y, y es que
De hecho, son cosas que ya nosotros sabíamos antes. Cuando recibimos el mensaje de la Reforma Pro Salud, se habló mucho de la respiración, de la necesidad de respirar correctamente, pero bueno, como que no nos hicimos muy, no nos interesamos mucho en ese tema, ¿no? Temas como el de la hidroterapia, que en el tiempo de los pioneros fueron métodos muy curativos, hoy en día se ven como que son una ayuda y que hacen parte de una vida saludable. Saber respirar, usar el agua fría. Hay estudios para todo esto. Eh, Esta práctica de atención plena, que tiene estudios científicos que avalan, y yo me encontraba con eso, ¿no? Cómo beneficia la salud de una persona, que le benefician en todos los aspectos. Si la persona tiene dolor, disminuye su dolor, disminuye la inflamación, pero bueno, ¿por qué tantos beneficios? Pero la medicina alternativa no es que se enfoque mucho en esto, no, porque van a muchos productos que las personas deben de tomar o deben de inyectarse, pero en sí, a una práctica como tal de vida saludable, no se enfoca, por lo menos no desde el punto que yo lo comprendo con las personas que me relaciono, y tengo amigos que estudiaron en la universidad medicina alternativa y ahora tengo un médico que perdí su amistad porque él, bueno, es antivacuna y yo no entendía cómo él, con todo el estudio y todas las especialidades que tiene, prefiere creer en cosas que no tienen un aval científico, ¿no? Y más bien es algo así como muy sensacionalista. Entonces, bueno, me interesó mucho hablar de esto, del naturismo, de la medicina alternativa, que no es igual a vida saludable. Y creo que nuestro enfoque es en la vida saludable. Nuestro interés no es por la medicina alternativa, es por una vida saludable. Porque el practicar la vida saludable a mí me pone en mejor condición, no solamente de salud física y mental, sino de cómo relacionarme con los demás, porque ahí se pone en acción este sistema que no es tan trabajador, que es un tanto perezoso, este sistema, este cerebro lento, que es, según como lo muestra la neurociencia, que está en nuestra corteza prefrontal, es donde tenemos nosotros el área de la voluntad, la razón, esa parte analítica. Si nosotros podemos ver de que nuestro cuerpo va a funcionar de una manera en ese sistema rápido, pero si nosotros aprendemos lo que es la vida saludable, vamos a saber cómo también frenar ese sistema rápido. Y eso nos va a aportar mucha salud. Tengo unos apartes de conclusiones que ha hablado una neurocientífica, que ella, bueno, me gusta mucho lo que dice, y ella explica, ¿no? Esta respuesta de lucha-huida. Dice, respuesta de lucha-huida es el cortisol. Y ya vimos que es el cortisol, ¿no? Y si ese cortisol no se consume con el esfuerzo muscular, tengamos en cuenta que esa respuesta de lucha y huida lo que produce
son cantidad de cortisol en el cuerpo, ¿no? Que tiene que tener esto una función, que es correr o pelear, pero generalmente no, literalmente no lo estamos haciendo. No estamos corriendo ni estamos peleando. Entonces, ¿qué hace con ese cortisol? ¿Qué hace el cuerpo con ese cortisol? ¿Sí? Pues se queda en el cuerpo. ¿Sí? Si esta situación se repite una y otra vez, entonces se produce lo que se llama intoxicación por cortisol. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos quemando, estamos malgastando nuestras energías, maltratando el cuerpo y enfermándolo. Pero no solamente se queda ahí. ¿Cómo se imaginan ustedes que son las relaciones? Porque todo el tiempo estamos en relaciones, aunque no tengamos una relación de pareja, todo el tiempo estamos relacionándonos. Porque como ya hemos estudiado, hay diferentes relaciones, hay 5 tipos de relaciones. ¿Cómo va a afectar ese cortisol nuestras relaciones? ¿Cómo va a afectar ese sistema rápido nuestras relaciones? ¿Cómo creen ustedes que afectaría? Horrible. Se generan conflictos y a veces por cosas tan pequeñas que realmente no son cosas grandes, sino son cosas muy pequeñas, y se vuelven grandes, se rompen relaciones, se aumenta pues aún más la convivencia no sería saludable. Así es. El corazón bajo el cortisol dispara su ritmo, late deprisa. Esa es una manera que nosotros tenemos para detectar si estamos con picos de cortisol. Sí, porque bueno, ¿y cómo es la manera de saber, sí? Si yo estoy bajo ese sistema de lucha o huida. Una de las maneras que tenemos es poner atención en nuestro cuerpo, qué está sucediendo en nuestro cuerpo, cómo está la función cardíaca. Si el corazón está bajo el cortisol, su ritmo está disparado. Ese es uno de los mecanismos que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque hay cortisol, porque hay adrenalina. El cuerpo, el corazón tiene que latir fuertemente para enviar más sangre a las extremidades. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que cada latido le cuesta más caro, ¿sí? En términos biológicos al cuerpo, ya que el cortisol pues distorsiona ese reparto de los nutrientes necesarios a las células y a los órganos, ¿sí? Para la energía, para esta función tan necesaria de autorreparación de todo el organismo. Entonces, si el corazón tiene que trabajar fuertemente enviando la sangre a las extremidades para atender a esta respuesta de lucha-huida, entonces nuestras células, nuestros órganos, ¿qué pasa? No van a tener suficientes nutrientes, ¿sí? Entonces vemos cómo la economía del cuerpo entra en problemas. Algunos sectores del sistema arterial sufren una vasoconstricción. Significa que hay estrechamiento de los vasos sanguíneos, disminución de su diámetro, y es causado por pequeños músculos en sus paredes, y la circulación en la sangre se torna lenta o se bloquea. La vasoconstricción puede ser leve o grave, y la presión arterial tiende a subir para llevar la sangre a los músculos.
¿sí? Y prepararlos para esa lucha o huida. Y el cuerpo, algo muy, muy importante que también necesitamos entender es que el cuerpo y la mente no distinguen entre una amenaza, entre lo que es real o imaginario, ¿sí? Porque cualquiera podría decir, no, es que pues si no estoy en peligro no pasa nada. Una persona puede estar en un entorno muy tranquilo, donde no esté bajo peligro, pero como debido a estos mecanismos, pues el cuerpo, la mente no distingue entre lo que es real o imaginario. La persona sí puede sentirse bajo esta amenaza. Entonces va a tener constantemente esta respuesta de lucha o huida y va a estar pensando, actuando bajo este cerebro rápido y su organismo intoxicado con cortisol. ¿De qué serviría ahí medicina alternativa? ¿De qué serviría naturismo? Pero si sabes cómo funciona el cuerpo, si sabes cómo está ensamblado el organismo y estas funciones que nosotros hemos aprendido en el movimiento, pues sí vas a saber y vas a poder comprender y vas a poder contrarrestar esto. No sé hasta aquí si se está entendiendo, si haya alguna duda, alguna pregunta. Está muy claro, gracias, Judy. Sandra, perdón. Todos los sistemas realmente se ven afectados bajo estos estados constantes de amenaza. Es muy común ver personas que se les está cayendo el pelo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Como bien. ¿Y qué pasa? Es muy común ver que estas personas están bajo ese, solo por nombrar una, ¿no? Porque ¿qué pasa? El cuerpo va a analizar cuáles son esas partes más urgentes de llevar nutrientes. No puede distribuir nutrientes a todos los lugares del cuerpo, a todas las células. Entonces hay partes que el cuerpo no ve necesidad, esta urgencia de llevar nutrientes y los deja sin mayor atención. Y eso es como por lo menos el cuero cabelludo, ¿sí? Hay escasez de oxígeno, de nutrientes y el pelo se empieza a caer. Por eso vemos que cuando estamos muy, muy estresados, nuestro pelo se cae. Es fácil notar eso. Otro de los síntomas que los estudios revelan es que, bueno, hay inflamación en el cuerpo. Hay inflamación. Y las zonas más fáciles de nosotros detectar esta inflamación es en las encías. Muchas veces hay encías sangrantes, inflamadas, hay fuegos en la boca. Y bueno, se va al odontólogo y bueno, le hacen tratamiento, pero luego sigue y sigue el problema. Y es porque el cuerpo reacciona al cortisol. ¿Reacciona cómo? Con inflamación. ¿Por qué? Porque estos estados de alerta sostenida requieren de muchísima energía y el sistema inmune, que es el que controla la inflamación, requiere mucha energía para funcionar. Cuando nuestro sistema inmune se involucra, vemos cómo sentimos cansancio, agotamiento. Entonces, todos esos aspectos son importantes de entender de cómo estos estados de estrés sostenido afectan los diferentes sistemas del cuerpo, porque el cerebro es tan sensible a los cambios de oxigenación y de nutrición que él va a sufrir un déficit en la llegada de las sustancias necesarias.
para su adecuado funcionamiento. Y como el cerebro es la sede pues, de la mente, la inteligencia, la memoria, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estos mecanismos van a trabajar por debajo de su capacidad real, ¿sí? Y todo esto que estoy mencionando va a ir acompañado de que de tensión muscular, porque acordémonos que esta amenaza de lucha de vida, pues lo que va a usar son nuestras extremidades, brazos, manos, piernas. Entonces allí se va a generar una tensión muscular. Va a haber ese nerviosismo, esa preocupación, la mente se va a poner nublada. Bueno, vamos a tener muchos síntomas. Van a aparecer alergias en la piel, alergias respiratorias, porque el sistema inmune se involucra totalmente, ¿sí? Pero el sistema inmune, luego de tanto esfuerzo, por contrarrestar esto, pues él baja y ya no controla la inflamación. Y ahí, ¿qué pasa? Se dispara, se inhibe la producción de ciertas hormonas que tenemos en el cuerpo, como la insulina, que controla la glucosa se eleva. Bueno, el sistema inmune necesita gran cantidad de energía y ante la falta de esta, el organismo está más propenso a enfermar. Entonces, bueno, estos son aspectos y ya sabemos que en cuanto a las relaciones, pues cuando estamos bajo este estado de alerta, esta respuesta de lucha o de huida, pues no estamos para forjar relaciones, ¿cierto? No nos podemos detener a ser muy amables o a entablar relaciones muy amables, porque ¿cómo? ¿Cómo? Si estamos bajo una amenaza. Entonces esta hormona es como la hormona de la infelicidad. Pero si vemos que hay una hormona de la infelicidad, entonces tendría que haber una hormona de la felicidad, ¿cierto? ¿O será que solamente tenemos una hormona de la infelicidad? ¿Qué piensan? Sí, hay. Claro que sí. El cortisol lo podemos ver como eso, ¿no? Como esa hormona de la infelicidad, que es contraria a las relaciones humanas, que, que no nos permite humanizarnos, entender la humanidad, entender a las personas, sino que las juzgamos fácilmente, las condenamos. Pero por otro lado, podemos... ¿Qué? Adelante. No, disculpa, se abrió el micrófono sin querer. Entonces, al entender nosotros todo este funcionamiento del cortisol y cómo es clave, no solamente en nuestro entendimiento de la igualdad, en las relaciones con los demás, en nuestra salud, entonces también necesitamos ver que también hay una hormona, que también hay un sistema lento, que es este sistema perezoso que nosotros necesitamos activar para que trabaje, que contrarresta este efecto, ¿sí? Y es nuestro estado de atención, nuestro sistema 2, sistema que puede reflexionar, que puede analizar si lo que ese cerebro rápido nos está diciendo es verdad. Podemos comparar, contrastar, invertir eso que nos está diciendo, ¿sí? Y si es lo contrario, ¿sí? Entonces, este sistema 2, este cerebro lento,
nos da, es el que nos da esa capacidad a nosotros de pensar, de aquietarnos, de llevar esa mirada hacia la realidad. En estos estados de atención plena que están incluidos dentro de la vida sana, vemos mucho esto, cómo lleva a una tranquilidad al organismo, porque se desconecta de ese cerebro rápido y enciende ese sistema 2. Y ahí ahora sí se prepara para la salud, para el bienestar, para tener relaciones amigables, de amor, de confianza. Y ahí el cuerpo segrega esta hormona que es la oxitocina. Yo la entiendo así, que es como lo opuesto al cortisol. Esta hormona de la oxitocina es la hormona de las relaciones, del cariño, de la confianza. Cuando le das un abrazo a alguien y confías en esa persona, eso es lo que se segrega, oxitocina, ¿sí? Ese afecto, esa confianza, y eso es lo que nos lleva a sentirnos bien, a sentirnos en calma. Todo lo opuesto al cortisol, que es cuando estamos bajo una alerta de amenaza. Una vez que nosotros entendemos estos mecanismos, nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo para tener más actividad, cada vez ir nosotros cambiando de hábitos y tener más actividad en este sistema 2, que es nuestra mente consciente. Una vez que nosotros respiramos, a propósito, conscientemente, de la manera correcta, se activa, porque este cerebro tiene unos mecanismos de activación que llevan todos estos mensajes de bienestar, como el nervio vago, y bueno, estos sistemas que son naturales, pero realmente este sistema rápido, por lo menos pienso de que sí necesitamos saber cómo funciona, cómo regularlo, ¿sí? Porque tiene que haber una regulación. No podemos, pues, que estoy estresado y es que no puedo parar. Claro que sí puedo parar, pero puedo parar solamente si sé cómo parar. Porque si no sé cómo parar, no voy a poder. Si no sé cómo está ensamblado mi cuerpo, mi organismo, no voy a poder, ¿sí? Voy a seguir viendo a los demás de una manera muy sesgada, porque el cortisol no me va a permitir ver a los demás eh, de una manera más humana, no me va a permitir pensar como piensa Dios. No sé si se haya entendido, los haya enredado, o si hay si hay algún aporte. Edison estaba levantando la mano. ¿Cómo? Muy buenas tardes. Yo quería como complementar un poquito, y es no hay que llevar las cosas como a los extremos, ¿no? Cuando, digamos, en medicina se habla del colesterol, habla del colesterol bueno, colesterol malo. El cuerpo humano, cuando uno lo estudia, está en un equilibrio y en una perfección absoluta. Eh, el cortisol en extremos es malo, pero la respuesta y cómo se forma, eh, digamos, no sé si algunos de ustedes alguna vez ha tratado de pasar una calle y un carro les pita. ¿Qué pasa en ese momento? El cuerpo se estresa y uno, gracias a que las glándulas suprarrenales generan adrenalina y eso después se genera el cortisol, se ha salvado la vida, ¿no? Esa respuesta del sistema simpático y parasimpático que habla la hermana de huida y defensa o huida y ataque es fundamental en la vida y en la relación del hombre con todo lo que se rodea.
Si nosotros no estuviéramos programados para estresarnos, imagínense que nada la estresara o que nada lo estresara a uno. El hijo está montado en un, no sé, en un columpio o en una cosa muy alta, un árbol muy alto y está venteando y uno estaría como, ay, mi hijo se va a caer. Pero no habría nada que lo reaccionara y que lo alistara para que lo estresara para saber que esa es una situación de estrés y lo motivara a salvar la vida, ¿no? Si no existiera, por ejemplo, la respuesta de las suprarrenales, eh, uno tendría muchas dificultades porque a raíz de ese estrés en el cerebro se vienen muchas cosas que le dicen a uno, eh, cuando usted vea un perro que está erizado, que está mostrando los dientes, corra. Si el cuerpo humano no secretara cortisol, habría funciones que se interrumpirían, ¿no? Entonces no lo veamos como bueno o malo, veámoslo como un complemento, pero que en ese exceso de cortisol, en el diario estrés, en que tienes un trabajo donde todos los días estás estresado, donde tienes una relación donde todos los días peleas, donde hay algo malo, o sea, hay algo en el medio que te hace hacer a ti que tu cortisol suba y eso se genera por meses, ahí el cortisol empieza a ser malo. Pero no veamos al cortisol como el enemigo, como lo que yo digo, mucha gente sataniza el hecho del colesterol y colesterol de baja densidad y eso es un colesterol malo y no debería existir. Pero cuando uno mira, ¿y de dónde salen las hormonas? ¿Sí? Entonces, más que irse como a esto es malo, no, 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 hay que mirar cuáles son las cosas buenas, pero cuando ese cortisol, a medida que tenemos problemas y un estrés muy prolongado, empieza a ser malo, pero el cortisol no es malo. Entonces, si nosotros miramos, si no tuviéramos cortisol en nuestra sangre, imagínense todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, sufriríamos de artritis, artrosis, un montón de enfermedades que nos atacarían y no podríamos defendernos porque el cortisol controla eso. Entonces, yo pienso que sí, o sea, en extremos es malo, pero no lo veamos como que el cortisol es la hormona mala o algo así. Veámoslo como si tenemos mucho cortisol, no es porque el cortisol sea malo, es porque lo que estamos haciendo en nuestra vida y las decisiones que estamos tomando nos llevan a estresarnos tanto que no tenemos que cambiar al cortisol, o sea, no tenemos que eliminar al cortisol, tenemos es que eliminar eso que nos está estresando diariamente para que nuestro cortisol se eleve. Ese era mi aporte nomás, muchas gracias. Gracias, muy, muy importante. Exacto, totalmente de acuerdo. Así es como la biología y la bioquímica lo describen, ¿no? Todos los estudios. Es algo natural, es una función natural. El problema que radica para nosotros es cuando tomamos decisiones bajo estos estados de cortisol. Como dije antes, pues el cortisol no es más que la respuesta de lucha o huida de este cerebro rápido, ¿no? Y ahí viene y influye la cosmovisión que nosotros tenemos respecto a la homofobia. Vemos a una persona que es homosexual y si hay homofobia, ¿qué va a haber? Por esa cosmovisión va a haber una respuesta de lucha o huida, ¿no? Va a haber cortisol. Entonces esto no nos va a permitir, esta cosmovisión errada no nos va a permitir tener relaciones basadas en el respeto, en el amor, en la igualdad, ¿sí? Que lo que nosotros estudiamos es bueno que todas las personas sean tratadas con igualdad, igualdad de derechos. Y sí, lo que perjudica, lo que nos hace daño es estar inundados de cortisol, pero ahí es donde entra pues este cerebro rápido, ¿no? Nuestra cosmovisión, nuestras interpretaciones de las cosas, cómo es que interpretamos, cómo es que entendemos, con entendimiento sesgado, con visión de túnel,
Estas cosas son las que nos llevan a estas respuestas de lucha o huida. No sé si alguien más tenga algún aporte. No sé Bueno, si yo me no escuchan. Yo no, sí, todo se te ha escuchado muy bien y a todos. No hablo porque estoy aprendiendo. Bueno, todos estamos aprendiendo y realmente yo estoy aprendiendo y me gusta mucho todo lo que estoy aprendiendo del movimiento, porque esto es un tema de relaciones y la vida, como dijo el anciano Parminder, las relaciones son la vida, ¿sí? No podemos vivir sin relaciones. Y, y cuando tenemos oxitocina en nuestra vida, vamos a ser personas más humanas y va a ser más fácil vivir en igualdad y ver y ver a los demás como Dios los ve y pensar como Dios piensa. Bueno, yo dejo aquí el tema, no quiero hablar más, no sea que los enrede. ¿Alguien quiere orar para terminar? ¿Es orar, David? David va a orar. Vale, oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias a esta hora porque nos tienes reunidos para entender más estos asuntos que nos incumben a cada uno de nosotros para poder saber relacionarnos saludablemente y entender más de este mensaje que nos trajo Parminder acerca de la naturaleza del hombre, del cerebro rápido y el lento. Ayúdanos a entender este asunto más completamente y cómo lo relacionamos con el tema de la homofobia y de la igualdad. Pedimos, Señor, que en esta semana nos acompañes, cada uno en nuestros diferentes lugares, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, que tú seas ayudando a cada uno. Bendice, Señor, este movimiento y guárdalo. Todo esto lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Gracias, Sandra. Gracias, sí. Gracias, Sandra. Amén. Muchas gracias, Sandra. Fue muy interesante.